Bien, damos la bienvenida a la Semana Deportiva a Félix Fermín, a una leyenda del béisbol dominicano, uno de los pilares de nuestro béisbol, con una gran historia de, déjame ver, de cuántos años, de 20, más 20, de 40 años aproximadamente, desde que se inició como jugador a principios de los años 80. Después, pues, estuvo jugando mucho tiempo, ahí casi 20 años, y después cuando llegó el siglo XXI, pues asumió la dirigencia, la labor de dirigencia, y ya ustedes saben todos los logros que ha tenido Félix. Félix hace tiempo no viene de la semana deportiva, él dijo que no, que la gasolina estaba muy cara, que no iba a coger para Santo Domingo, y que si le pagaban la gasolina y la dieta y eso, él venía en vivo a la semana deportiva. Pero aquí, aprovechando la temporada de esta crisis, lamentable crisis, pues lo tenemos aquí para compartir un buen rato con Félix Fermín. Bienvenido, Félix. ¿Y cómo te está yendo en esta pandemia, en esta crisis sanitaria? Gracias, gracias, mi gran amigo. De verdad que contento de estar compartiendo una vez más contigo y con todos los fanáticos que siempre te han apoyado en la revista deportiva. De verdad La que semana deportiva. la Semana Deportiva, de verdad que, como tú dijiste, tú me votaste, como me votan los equipos de béisbol de invierno, así mismo tú me votas. Cuando yo no estoy trabajando, yo estoy tranquilo aquí en mi casa y tú me dejas tranquilito. Pero ya yo, otra vez, soy partidario de tu gran programa. Muy bien. ¿Cómo te ha ido, cómo te ha ido portando en esta pandemia? Mucha gente en la casa, pues, lo ponen a fregar, lo ponen a trapear, lo ponen a cocinar. Más o menos, ¿cuál ha sido tu caso con tu esposa? Bueno, yo he estado aquí tranquilo, siempre ayudando a recoger, aunque sea la basura del patio. Fregar no me gusta mucho, pero sí recoger la basura, tratar de limpiar lo más que se pueda las terrazas para que los nietos no encuentren mucha basura. Y de verdad que a mí como que no me ha molestado mucho estar trancado en mi casa porque yo no soy una gente muy salidora. Así que esto lo ha cogido tranquilo y nada, poniéndonos en manos de Dios para que esto pase lo más rápido posible. Ok, este verano tú estás en nuevo contrato con el equipo de Durango, los Generales de Durango, y entonces pues estuviste allá en los entrenamientos, me imagino, ¿verdad? Sí, pasamos 18 días de entrenamiento, ya habíamos empezado a jugar los juegos de exhibición y nada, se tuvo que despachar a todos los jugadores, se fueron a su casa, también todo el cuerpo técnico y esperarle con la paciencia posible para cuando vuelvan y hagan el llamado. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con ellos? ¿Esta semana, la semana que viene? Eso es para preguntarte más o menos qué perspectiva ellos tienen, porque eh, la situación en México ha estado incrementándose con el virus, han estado creciendo tanto los positivos como los fallecimientos. Sí, sin duda alguna, que ha estado incrementando todo, pero hablé ayer con Eddie Díaz, que es el presidente, y Eddie me dice que el equipo piensa comenzar a entrenar el 25 de junio. Vamos, no se va a empezar en México, en Durango, se va a empezar en Dallas, Texas. Tú sabes que ya Texas comenzó a abrir sus negocios y piensan comenzar la temporada en julio. No, todavía no es nada seguro, sino es, como dije anteriormente, perspectiva que ellos piensan, pero nada es seguro hasta el momento. Ok. ¿Dónde está ubicado en respecto de México o de la Ciudad de México, de la frontera mexicana, esta ciudad de Durango? Durango está cerca de Sinaloa, no es en la costa, pero está cerca de Mazatlán. De verdad que es una ciudad que está entre montañas, una ciudad bastante bonita y de verdad que nosotros nos sentíamos muy contentos del recibimiento que nos habían dado
en esa ciudad, una ciudad que le gusta mucho el béisbol. Bueno, te diré que no hay no hay equipo de fútbol en la Liga MX, así que es una ciudad que sigue 100% el béisbol. Ok, tú dices que Eddie Díaz, el dominicano Eddie Díaz, que ha sido manager campeón en México con Obregón, es el presidente del equipo, ¿cierto? Sí, Eddie Díaz es el presidente del equipo. Esa fue una de las razones que yo decidí irme irme con él, ya que Eddie Díaz y yo, a nosotros nos une una amistad de muchos años y yo tenía contrato con Aguascalientes, pero al decirme que iba como presidente, quise apoyarlo y irme con él y formar una dupla de dominicanos por primera vez en un equipo de la Liga del Verano de México. ¿Tienes jugadores dominicanos allí en ese equipo de los Generales de Durango? Sí, ahí está José Domínguez, uno de los relevistas de las Águilas Ibaeñas, y el resto son venezolanos y americanos. Ya, ¿hay algún ex Grandes Ligas en ese equipo? Bueno, Domínguez jugó Grandes Ligas, Daniel Mayora, que es venezolano, jugó algo en Grandes Ligas. Joy Kelmer, un outfield, también jugó algo de Grandes Ligas. Aneuri Taveras también está con nosotros. El jardinero, sí. Y que acabamos de cambiar para acá, para el equipo del Cibao, de las Okay. Águilas, y el resto son jugadores norteamericanos con mucha experiencia a nivel de ligas menores. ¿Te llevaste algún coach dominicano de la gente tuya? No. Allá el coach de picheo es Gilberto Rondón, que es también conocido, ha estado trabajando conmigo aquí, y el asistente Joe Álvarez, un cubano que tiene bastante experiencia en el béisbol del Caribe y también el béisbol de la Liga Mexicana. Ok. En la Liga de México ahora de verano hay aproximadamente 30 dominicanos. Están repartidos por todos los equipos. Yo diría esto que algo más. Tú sabes que el pelotero dominicano se ha expandido bastante en la liga del verano de México. Un dominicano que le han dado mucho cartel a esa liga. Tú sabes que este año Eri Aibal tiene un par de años ya jugando allá en Monclova. Francisco Peguero, jugadores que ya son bastante nombrados aquí en nuestro béisbol. También este año está supuestamente a tirar con Monclova y Bartolo Colón. Es decir, que se ha ido expandiendo la oportunidad para el jugador dominicano en la Liga Mexicana. ¿Tú llegaste a jugar en México? No, nunca. Nunca. Sí, se me ofreció varias veces ir a México, pero nunca, tú sabes, no quise, como que no sentía que debía ir a México después que no quise seguir jugando en el béisbol de Estados Unidos. Ok, esa liga, ¿cuántos equipos tienes y cómo son los viajes? ¿Qué tan largos son? ¿Son en autobús o son en avión? La liga son 16 equipos. Se viaja en autobús y se viaja en avión. La mayoría de viajes ya son en avión. Después de 4 o 5 horas, los equipos viajan en avión. El autobús viaja, pero con la utilería del equipo, con los bad con algunos coach, pero la mayoría de jugadores y el dirigente y eso viajamos en avión. Ok, hablando de México, Félix, tú has dirigido varios equipos, 5 o 6 equipos, y también fuiste campeón con Monterrey en una oportunidad. ¿Cuántos años tú tienes yendo a México? ¿En qué año empezó eso? ¿Tú tienes yendo a México a dirigir? Eso empezó en el 2007. En el 2007
sea que yo fui coach en ligas menores con Cleveland en el 2005-2006. Todavía tenía contrato en 2007, pero Mendy López, que era una de las figuras principales del equipo de los Sultanes, me convenció para que yo me fuera a dirigir a México y me fui en 2007. Ese año tuvimos la oportunidad de ganarle la liga, ganamos todo. Y después de ahí ha sido una carrera de 12 años. 12 años. Se interrumpió en el 2011, que quise quedarme aquí en mi casa. Pero después, hasta este año, todos estos años lo he pasado en la Liga Mexicana. Son 12 años dirigiendo allá y gracias a Dios me ha ido bastante bien. No he vuelto a ganar, pero sí he participado de alrededor de 7, 8 años en playoff y en series finales. Ok, ¿y cómo es esa liga, Feli, en cuanto a la calidad? Esa liga de verano. Primero, quiero saber cómo tú la puedes comparar con la liga de invierno, que ya la hemos visto tanto en la Serie del Caribe, la liga de invierno que ha hecho mucho progreso. Y también cómo tú la puedes comparar con la liga dominicana. Ha ido mejorando, desde que La liga de verano. Sí, ha ido mejorando bastante. Yo diría que un 80 o un 90%. La liga, como te dije, muchos jugadores de mucho cartel de dominicanos, muchos venezolanos, muchos jugadores que participan en béisbol de grandes ligas, que se van a la liga independiente y que después prefieren irse a la liga mexicana porque en la liga mexicana se paga mucho mejor sueldo que en la liga independiente. Y de verdad que yo me siento orgulloso del progreso que ha dado esa liga, porque yo me considero parte de eso, ya que imagínate, te dije que ya son 12 años y he visto progresar bastante la liga, he visto jugadores jóvenes en esos equipos que yo he estado, que han ido al béisbol de Estados Unidos, que lo han firmado y que están siendo figuras, a lo mejor no todavía en grandes ligas, pero sí figuras en ligas menores. Así que el béisbol mexicano y los mismos mexicanos han ido progresando. Como tú dijiste, ahí se ve también que la liga de invierno, mexicana también ha ido progresando. Antes era la cenicienta de la Serie del Caribe, pero los últimos años han ido mejorando y se han coronado por varios años. El ejemplo de Eddie Díaz, que creo que ha ganado 2 Series del Caribe en los últimos 10 años. Bueno, de hecho, en los últimos 6 años, los equipos de México han estado siendo los más ganadores en Serie del Caribe. Una vez, en una entrevista precisamente en este programa, yo te pregunté, ¿por qué tú habías desechado? Nosotros siempre hemos considerado que tiene madera de dirigir en grandes ligas. ¿Y por qué tú en algún momento desechaste quedarte dirigiendo en el sistema de liga menor, ¿verdad? En el sistema de liga menor de Estados Unidos, con miras o como parte de un proyecto de llegar a la grandes ligas, primero como coach o directamente como manager? ¿Tú recuerdas, tú vas a recordar esa motivación? Lo conversamos una vez, yo quisiera que tú refresques ese tema, porque todavía pues la gente le sigue preguntando a uno, bueno, ¿y por qué Félix no se quedó en Estados Unidos y decidió irse para México? Especialmente porque la gente ve que tú siguen pasando las décadas y tú sigues siendo un hombre joven. Yo creo que todavía no tiene ni 60 años. Sí, eso es una realidad. Lo estuvimos hablando en uno de los programas, de los tantos que yo he asistido allá en el canal. Y de verdad que vuelvo y lo repito, fui coach por 2 años en AAA y AA y no me gustó la experiencia. Uno de que los viajes eran bastante
agotadores para mí. También la comodidad no era la misma. Tocó la oportunidad que México, como dije, en el 2007 me ofreció un contrato mucho mejor que el que yo estaba devengando en ligas menores y también las comodidades. Es decir que, aunque muchos no lo crean, el béisbol de México ya está mucho más cómodo que el béisbol de ligas menores, un béisbol que se ha quedado estancado en cosas de comodidades. Grandes Ligas sí ha ido progresando, pero el béisbol de ligas menores se ha quedado estancado, no hay ningún tipo de facilidades y yo creo que eso influyó bastante que yo tomara la decisión de irme, pero como tú dijiste, a lo mejor en estos momentos yo estuviera en uno de los equipos, pero nada, solamente Dios es el que sabe y Dios, si eso era lo que me tenía guardado, se lo agradezco. Cuando tú estuviste en Liga Menor, como jugador y o después como coach, especialmente como jugador, ¿alguna vez pasaste hambre en Liga Menor? Se pasa esto, se pasa. Yo no sé en este tiempo ya, pero nosotros a veces terminábamos de jugar en la ruta y cuando salíamos del estadio lo único que encontrábamos era si quedaban, si no se vendían los hot dogs y algunos hamburgues Los pollos fritos. O pollo frito en el mismo estadio, no comían eso porque ya los sitios estaban cerrados. Y yo me recuerdo una vez que fui a Aigua, a AAA, y ya yo jugaba Grandes Ligas, fui a Aigua con Chicago Cubs en el 96, y mira que te estoy hablando que no hace el 96, y fui a AAA y andaba con mi esposa, me estaba acompañando, y fuimos, y ella fue al estadio ese día y se terminó el partido de los lugares para comer cerrado y tuvimos que acostarnos sin comer nada. Después de ahí sí fue buena experiencia. Después de ahí fuimos a un supermercado a hacer una compra y tenerla en la habitación. Así que en ligas menores se pasa trabajo y yo no sé en los últimos 5 o 6 años, pero antes se pasaba mucho. Bueno, debe seguir igual, Félix, porque los salarios siguen muy bajitos. Entonces los novatos cuando llegan, a menos que sea un novato bonificado de grandes sumas de dinero, pues se debe seguir pasando trabajo porque siguen pagando, qué sé yo, 2 o 3 cheles cada mes y para que pague comida y para que pague también apartamento. Vamos a hacer este segmento, Félix, para que no se me olvide. Tú recuerdas, se sabe que tú no fuiste jonronero, que tú no tenías poder y ni buscaba tampoco ese tipo de batazo. Tú recuerdas, yo tengo en la Liga Dominicana, en tu carrera de serie regular por lo menos, que tú conectaste un jonrón en 1994. ¿Tú recuerdas ese jonrón? Sí, con base llena, Satanás Heredia, aquí en Santiago. Fue con bases llenas. Base llena, sí. Yo te voy a decir, yo no sé si tú tienes mucho tiempo para cerrar, pero sí fue una anécdota. Ya nosotros estábamos perdiendo 11-2 en el séptimo inning y el dirigente me había dicho, ya Félix, vete a bañar que ya estamos perdidos, vete a descansar para el día de mañana. Y el juego fuimos haciendo carreras, un inning bastante largo y me recuerdo que me mandaron a buscar al clubhouse y yo regresé y cogí el turno y gracias a Dios conecté con base llena y ganamos 13-11 o 12-11 ese juego. Pero eso o sea, ya tú estabas en el clubhouse. Sí, el manager me había mandado a bañar, a quitarme la ropa y a descansar. La verdad que la suerte que yo me quedé un rato con la ropa viendo en la televisión, mirando el juego en la televisión, y me mandaron a buscar y salí y gracias a Dios que conecté ese batazo tan importante para nosotros ganar ese juego. ¿Ese fue tu único jonrón al Lidón o diste uno en playoff? No, yo di en playoff. Creo que conecté 2 jonrones contra... Okay. Ese fue tu único en temporada regular. Temporada regular, sí, ese fue el único. Para que ustedes vean que eso era, lo que pasa es que Félix Fermín era buen bateador, buen chocador,
pero era alita corta, no le interesaba esa parte del juego. Hacemos una pausa y regresamos aquí con Félix Fermín en la Semana Deportiva. Bien, vamos a continuar hablando con Félix Fermín desde mi casa hasta su casa en Santiago de los Caballeros. Félix está pues en pausa. Este año va a dirigir a los Generales de Durango de la Liga Mexicana, un lugar que él trabaja todos los años allá en la Liga de México. Es un cacique en México. Ha dirigido 5 o 6 equipos y también ha sido manager campeón. En la Liga Dominicana y también en la Serie del Caribe, me permito recordarle que Félix ha sido pues el manager más ganador en la historia de la pelota dominicana, con 5 coronas, y el más ganador también en Serie del Caribe, con 3, un total de 8. Pero además de eso, hay otra historia que es que tiene poco sonido en estos tiempos, y es la historia de Félix Fermín. Yo quiero conseguir algunas anécdotas de él como jugador, tanto en las menores como con Cleveland, con los Indios de Cleveland, que tuvo 5 años de jugador regular y también un año regular con Seattle, y también aquí con las Águilas Ibaeñas. O sea, hay un aspecto, hay una historia de Félix Fermín, el jugador, que ha tenido pues ha habido poca abundancia, ha habido poco enfoque, vamos a decirlo así, hacia esa historia, y mucha gente, mucha prensa de esta generación se ha enfocado más que todo en su trajinar como manager. Félix, tú llegaste a Cleveland procedente de la organización que te firmó originalmente, los Piratas de Pittsburgh. Eso lo recordamos perfectamente. Firmado en el 83 por ahí, por los Piratas. ¿Quién fue el hombre que te firmó? ¿Que había el norteamericano Howie Hack estaba reinando aquí en estos tiempos? No, ya estaba Pablo Cruz. Pablo Nestalí Cruz, ok. Pablo fue que me firmó, sí, Hobby Hub, duró muchos años, un hombre bastante, tuve la oportunidad de conocerlo, un hombre que sabía mucho de béisbol, pero el que me firmó fue Pablo. Pablo Nestalí Cruz. Ok, Pablo Nestalí. ¿te dieron los 500 acostumbrados dólares de esos tiempos o te dieron más? No, a mí me dieron, gracias a Dios, un buen bono, porque imagínate, yo llegué bastante joven desde Mao a la selección nacional. Yo ya había jugado en los Juegos Centroamericanos en el 82, que ganamos medalla de oro en Cuba, y también fui al Mundial de Corea, Corea del Sur, ese mismo año. El año siguiente, en el 83, estaba jugando el béisbol amateur de la capital con Industria Meteoro, y habían varios scouts que estaban detrás de mi servicio, y Pablo fue que me ofreció más dinero, me ofreció en ese tiempo $15,000 que eran bastante buenos y bastante aceptables para ese tiempo. ¿Cuánto te dieron? 15. $15,000. ¿Y qué tú hiciste con tanto dinero? Mi papá se lo di a mi papá, él se quedó con todo el cheque y se puso a sembrar cebolla en Laguna Salada, que de donde él era nativo. Así que mi bono se quedó en siembra de cebolla. ¿Y cuánto te dio a ti? No recuerdo, pero me trataba bien. Me trataba bien. ¿Tu papá era agricultor? Pero tú sabes, Héctor, que gracias a Dios desde ese año del 83 yo comencé a ganar dinero, porque desde que llegué de ligas menores, de una vez seguido, fui dos semanas a Asua, que estaba una liga paralela del equipo de las Águilas, y la liga se terminó en 2 semanas, se acabó por la economía, no siguió la liga, y desde ese entonces ya yo siempre he pertenecido a las Águilas,
el bono se quedó él con él, mi papá se quedó con él y yo estaba ganando Michelito con el equipo de las Águilas. ¿Tu papá era agricultor? No, mi papá le gustaba, era, ¿cómo te digo? Mi papá era capataz en obra pública, no sé ahora qué nombre tendrá. En Era el que carretera, sí, yo sé, yo sé. sí, se encargaba de los equipos pesados en obras públicas en Mao, pero la mayoría, la familia de parte de él y de parte de mi mamá también, le gustaba mucho la agricultura y en Laguna Salada siempre ellos también se dedicaban a eso y por eso se fue a Laguna Salada a tratar de ser agricultor. Te voy a decir que solamente creo que le fue bien en las dos primeras cosechas y después él dio todo el dinero en las otras cosechas. Así que no dio mucho para eso. Ya. ¿Tú, tú naciste exactamente en Mao o en un pueblito de un municipio de la provincia? No, yo nací en Mao, yo nací en mi casa, En yo nací Mao. en la Cotillo, Ya. el número 24. Yo nací en mi casa, no nací en hospital ni nada, ni clínica, yo nací yo no sé cómo, yo, comadrona, Una partera. una partera en mi casa. Ok. ¿Y cuántos hermanos finalmente eran ustedes? Nosotros, otro varón que jugó el día de invierno, Carlos José Fermín y Belcar, fuimos tres. Eran tres. Y una se murió bastante pequeña. Ok. ¿Ustedes eran ricos o clase media o eran pobres? No, nosotros no éramos ricos, qué sé yo, ¿cómo te digo? Pero comíamos no carne todos los días, pero comíamos más o menos y gracias a Dios mi papá y mi mamá se esforzaron mucho para darnos buena educación y estudiar en los mejores colegios de Mao, gracias a Dios. Ok. ¿Y por qué tú te metiste a pelotero? ¿Tú no querías ser ingeniero o médico? Me gustaba. Tú sabes que yo estudiaba, que mucha gente a lo mejor no lo sabe, yo estudiaba, jugaba en la capital y también estudiaba en la Universidad Central del Este, en San Pedro. Pero desde que yo era pequeño, a mí siempre me gustó el béisbol. Mi abuelo, de parte de mi mamá, le gustaba mucho béisbol, me llevaba al estadio Pucho Marrero a ver los juegos. Después, Félix Minaya, el hijo de mi abuelo, hermano de mi mamá, fue filmado con los Melos, filmaron y perteneció a las Águilas y a las Estrellas Orientales y de verdad que seguí siempre el camino de él y eso me llevó a ser pelotero. Estaba estudiando en San Pedro, pero desde que Pablo me dijo, vámonos más a firmar el contrato, le dije, bye a los estudios. ¿Y qué tú estudiabas en San Pedro? Tú sabes que en ese tiempo ya yo estaba estudiando colegial, se hacían 2 trimestres de colegio, pero pensaba estudiar ingeniería civil. Ok. Me ¿Y gustaba, cuántos me años? gustaba ¿Tú jugaste cuántos años con Meteoro aquí? ¿Uno o dos? uno solo. Sí, me Ya. firmaron, solamente uno, me firmaron. Yo firmé antes de terminar la temporada, pero yo le pedí a Pablo que me dejara terminar, ya que yo me sentía muy comprometido con, con Eloy Rodríguez, que en paz descanse. Me sentía muy comprometido y le dije que para yo viajar y para yo firmar tenía que terminar el béisbol amateur. Cuando llegué a Estados Unidos ya la liga estaba empezada y solamente un juego en la rookie. Fue una visita a la rookie por un solo día y desde ahí y ahí me subieron a clase A hasta que llegué a Grandes Ligas. ¿Tú recuerdas algunos nombres de compañeros en Meteoro en ese béisbol amateur? Sí, recuerdo que cuando yo llegué, el señor Esto era Bebé Guerrero. A Bebé
lo pasaron a segunda. Teníamos a Morin Line, un bateador zurdo, jugaba primera, Bebé segunda, yo jugaba Ciol, Pedro Luna de aquí, de Santiago, era el tercera base. Los pitchers principales de nosotros era Domínguez, que yo creo que fue hasta síndico después de San Cristóbal. De San Cristóbal, sí, por ahí, sí. Exacto. Un apellido Adames. La verdad que nosotros teníamos buen equipo. ¿Quién era tu manager ahí? ¿Quién era tu manager? Luis Ángel Montalvo. Ah, Montalvo. Uno de los mejores managers. Okay. Sí, de verdad que eso me ayudó bastante. Desde ahí, Montalvo fue mi dirigente, también fue dirigente del equipo que fue a Cuba. Después en los juegos en el Mundial de Corea fue Luis López, creo que era dirigente en la policía. Luis Rafael López, sí. Sí, tú sabes que en los juegos, en el equipo que fue a Cuba, no pudo ir Luis López, por eso fue Montalvo, pero después a Corea del Sur, sí, ahí fueron los jugadores militares a reforzar el equipo de nosotros y Luis López fue el dirigente. Entonces tú eres el dominicano en la medalla de oro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1982 en Cuba. Sí, sí, yo estaba ahí, imagínate, nosotros teníamos un equipazo, eso sí es verdad. Bueno, es que yo estuve ahí 3 semanas participando también, pero que no lo hicimos amigos en esos tiempos, porque yo era periodista famoso y tú eres un novato pelotero, imagínate. Imagínate, yo era un novato que lo que andaba era escondido detrás de todas esas Sí. estrellas que tenía el béisbol, la selección de béisbol dominicana, tú lo sabes. Cuando llegamos al penúltimo juego, al último, contra Cuba, ya la victoria dominicana estaba asegurada porque Cuba había perdido 1 o 2 juegos ahí, inclusive de Puerto Rico, ¿te recuerdas? Sí, Cuba perdió de Puerto Rico y Venezuela. Nosotros ya Exactamente. Ya nosotros estábamos 5-0 y el último juego fue contra Cuba. Yo jugué ese juego porque ya habíamos ganado. Perdimos 3-1. Y Cuba ganó, pero perdieron los juegos porque perdieron el oro de béisbol frente a Dominicana. Exacto. Esa fue una amargura muy grande. Inclusive, Félix, una vez fuimos, yo no sé si tú estabas ahí, fuimos a una recepción comandado por Piñado Ortiz a Palacio Nacional con Fidel Castro. Nos tiramos muchísimas fotos ahí. Nos tiramos muchísimas fotos ahí. Todavía yo ando atrás de esa foto, pero no hay forma de conseguirla. Sí, yo estaba. ¿Tú sabes quién te la puede conseguir? Aquiles Peña debe tener. Aquiles Peña. Sí, Aquiles, yo me acuerdo que andaba con una cámara, pero él era tan celoso con eso que a nadie, no le quiso dar fotos a nadie, pero yo estaba presente. Recuérdate que nos dieron un buffet grandísimo. Había un buffet. Sí, ahí fue la primera vez que yo comí camarones grandes. Bueno, hasta del buffet te recuerda bien. Así mismo fue, sí. Fue de verdad que fue muy halagador de compartir con el comandante Castro en ese tiempo. Fidel Castro, el jefe. Mira, Félix, tú fuiste 5 años regular en Cleveland, jugaste siempre fuerte, primera línea ahí, más de 400 turnos, 500 turnos todos los años. ¿Qué tú recuerdas de los mejores momentos tuyos con los indios de Cleveland? Bueno, imagínate, yo creo que eso fue en mis años, no fue como quien dice, fue en mis años de gloria. Como tú dijiste, fue el único equipo a lo mejor que me dio la oportunidad desde que yo llegué en el 89 de jugar todos los días. Yo en el 87 los Piratas me subieron, pero no jugué mucho. También en el 88 también pasó lo mismo. Pero ya desde que me cambiaron en el 89 para Cleveland en los entrenamientos, se me dio la oportunidad de jugar todos los días en un estadio. Tú sabes que el estadio del Munich
Municipal Stadium no era uno de los mejores, un estadio bastante cómodo, pero para jugar una buena defensa. Yo no tenía un buen bate, solamente que sabía manejar. En ese tiempo no era tan importante el cuadrangular. Habían jugadores que, uno o dos jugadores que daban 25 o 30 jonrones, pero los demás jugaban, no sé, en el béisbol pequeño. Y de verdad que los años que yo duré ahí en Cleveland con Doc Edwards dirigiendo y John McNamara, que todo el mundo que de ese tiempo sabe que eran dirigentes bastante mencionados, eso me ayudó bastante para mi carrera como dirigente. Pero como te dije, esto, de ahí fue que empezó todo. Después fui a Seattle, le jugué, estaba bateando en el 94, estaba bateando sobre 300 cuando llegó la huelga. En el 95 ya llegó Alex y también estaba Luis Ojo. Ahí no tuve la oportunidad de jugar mucho, al igual que en el 96, pero como los mejores años míos sucedieron en Cleveland, y de verdad que fue muy bonita experiencia pasar esos años, y todavía tengo muy buenos amigos de esos 5 años que pasé en Cleveland. No, y te fue bien ahí porque ahí consolidaste ya una carrera y después cuando llegaste a Seattle creo que firmaste contrato millonario de $1 millón primera vez en tu corta carrera, ¿no? Sí, casualmente, como te dije, en el 94 estaba bateando 3.17 cuando paró la liga, creo. Paró la liga, sí. Sí, se vino la huelga. Entonces tuve la oportunidad en el 95 ser el primer agente libre en firmar, que a lo mejor mucha gente mucho que sigue el béisbol no lo sabe, pero el primer agente libre que firmó en el 95 fui yo, un contrato de 2 años, creo que me dieron 1.800.000. ¿Qué significa primer agente libre? Bueno, que parece que el abogado sería más importante para ese equipo de Seattle en ese tiempo, porque no era solamente Seattle que estaba detrás de mi servicio, habían varios equipos, estaban los Yankees, para mencionarte, los Yankees, el mismo equipo O sea, tu primer contrato como agente libre, ¿tú quieres decir? Sí, ese fue mi primer contrato como agente libre. Como agente libre, sí. Exacto. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, ¿jugaste con Alex Rodríguez? Sí, Alex subió estando yo ahí en el 94 y 95, sí. Estando yo ahí en Seattle, pasé muchísimo trabajo con Alex, ya que me pusieron esa colita a mí, yo sabiendo que me iba a quitar el puesto, qué sé yo. Que eso era de él, a corto plazo, como sucedió. Eso no es realidad, y yo estaba consciente de eso. Y de verdad ¿Y te hiciste amigo de él? ¿Te hiciste amigo de él, Félix? Sí, muy amigo. Sí. Imagínate, yo tengo muchísimas anécdotas. Yo era que él, a veces cuando salíamos a cenar o a, qué sé yo, a compartir un rato, yo era que decidía si él iba o se quedaba. ¿Pero siguen siendo amigos o eso se olvidó? No, hemos estado distanciados, pero sigue siendo lo mismo. Él para mí, de verdad que significó mucho. También estuvimos muy cerca de la familia mía, mis hijos y él y su mamá y su antigua esposa también allá en Seattle. Es decir que bueno, ahí tú, ya en el último juego, en agosto del 96, ya Ale era dueño de la posición. Tú estabas pues de respaldo, me imagino, ¿verdad? El tiempo que estuviste ahí. Yo creo que fue antes que yo me fui de Seattle. Yo creo que de Seattle, sí. Sí, los libros consignan más o menos en agosto del 96, que fue tu último juego. Ese fue mi último juego, pero no con Seattle, fue con Chicago Cubs. Con Chicago Cubs, sí, con Chicago Cubs, perdón. Sí, bueno, con Seattle, pero Alex no te llama ya.
No, porque ya Alex, Imagínate, imagínate, anda con Jennifer López ahora. con Jennifer López se ha vuelto primero Está Madonna, bien. después se ha- Vamos a hacer una ese, pausa. Vamos a hacer una pausa. ese muchachito, ese ¿Cómo muchachito dice? esto se ha dado malo. Ese ¿Cómo? muchachito se ha dado malo esto, se ha dado muy Eh, malo. Alex Rodríguez. Sí, bastante bellaco. ¿Y por qué tú le dices bellaco? No, imagínate con todas estas celebridades que ha estado, imagínate. Está bien. Vamos a hacer una pausa y ya venimos para un segmento adicional con Félix Fermín. Continuamos ya para una última conversación con Félix Fermín, manager legendario de la Liga Dominicana, y ha llegado a ser leyenda antes de cumplir los 60 años de edad, lo cual me llama mucho la atención. Félix fue parte del equipo campeón de las Águilas como jugador en varias oportunidades, específicamente en el 86, en el 87, 85, 86, vamos a decirlo así, después en el 93, 92, 93, y también estuvo ahí en los 3 años que ganaron las Águilas consecutivas, 95, el 96, 97, etcétera. Félix, ¿qué tú recuerdas más de esos años tuyos como jugador? Eso seguramente tú fuiste, tú fuiste una estrella del equipo, inclusive ganando guantes de oro todos los años, ganaste 5 guantes de oro en la Liga Dominicana, lo cual mucha gente tampoco pues cita con frecuencia. ¿Qué tú recuerdas de esa experiencia tuya como jugador campeón con las Águilas Ibaeñas? Sí, eso significó mucho para mí. Tú sabes que llegar a un equipo, en un equipo con tantos jugadores, de tantos valores, con jugadores de bastantes experiencias. Te estoy hablando en los años 85, 86, en esos años que nosotros ganamos esos campeonatos. El equipo no contaba conmigo comenzando la temporada. Siempre el equipo, las Águilas, traían un jugador importado a jugar la posición número 6, pero el que terminaba era yo, un muchacho que lo que a lo mejor llegaba de jugar clase A, doble A, en esos tiempos, el que terminaba en una liga tan exigente, una liga que todo el mundo sabe la presión que se siente aquí en ¿Quién era el manager? Chilote. Ahí está, ahí está. Sí, Ganó Chilote, 2 veces, 85, 86. exacto, Chilote era el dirigente en esos tiempos. Después creo que gané, también jugué con Johnny Lipon dirigiendo. De verdad que fueron unos años que significaron mucho para mi carrera en el béisbol. Como te dije, una liga ya que me dio la oportunidad de jugar, entonces eso me sirvió de puente para yo llegar al béisbol de grandes ligas sin ningún tipo de presión. Ok, De verdad, sí. había hay dos cosas de ese tiempo. Antes de tú ingresar a grandes ligas, tú tenías un pelotero que era tu ídolo, a quien tú querías seguir, que te inspiraba. Antes de yo llegar a grandes ligas, sí, tú sabes que yo seguía mucho al equipo de las Águilas y Franklin Tavera era de la línea y me gustaba de la forma que Franklin jugaba. Y después subiendo, parece mentira, esto te lo voy a decir, ya estando en ligas menores y en béisbol de mis primeros años en grandes ligas, seguía bastante a Tony Cabeza Fernández, que en paz descanse, de verdad que esos fueron dos de los jugadores que yo siempre más es admirado en toda mi carrera de pelotero. Ok.
Cuando tú llegaste a ser manager ya en el año 2000, fue muy cerca ahí de tu retiro como pelotero. ¿Eso te sorprendió o tú tenías esa aspiración de inmediato? Porque pasó muy poco tiempo. Me parece que tú eras coach ahí o de Tony Peña o de los otros managers americanos que vinieron esos días. No, yo fui coach de Tony después que fui coach y jugador Y jugador. la temporada 97, que fue la última, o 98, que fue la última como jugador, y después fue, en el año siguiente fui asistente de Tony, que ganamos la corona y perdimos la capital, la Serie del Caribe. Pero, Correcto. esto te voy a decir que a mí me ayudó bastante. Yo ayudé mucho a Mike Quarry, que fue campeón en esos años, también a Terry Francona, que vino a dirigir. Yo era manager y yo era pelotero, pero era como coach de ellos, ya que ellos me pedían muchísimas opiniones y gracias a Dios yo lo pude ayudar bastante. Ya en ese tiempo yo sabía que estaba cerca mi retiro y entonces ya desde ahí surgieron mis aspiraciones para ser dirigente y llegó la oportunidad en 2000, a lo mejor no la oportunidad que yo quería, ya que Tony había sido el dirigente ganador de ese año y yo me sentía bastante bien siendo asistente de él, pero así es el béisbol, se me ofreció el puesto, se me ofreció la oportunidad y con mucha presión, porque no es fácil tú coger un equipo campeón el año anterior para entonces tú comenzar tu carrera como dirigente, pero gracias a Dios que me puso todo en la mesa y pudimos ganar ese primer año mío como dirigente. Ya. El año que tú te fuiste a dirigir a los Gigantes, Félix, ¿tú recuerdas? ¿A ti te despidieron o tú te fuiste por voluntad propia? Pero de los Gigantes o No, cuando... cuando dejaste de dirigir a las Águilas, que al año No, siguiente, no, me despidieron, las entonces Águilas. sí, me despidieron en ese momento y me fui, y tú sabes, fui 2 años, no gané, pero me fue bastante bien en los Gigantes y los Gigantes no me despidieron. Los Gigantes, las Águilas me ofrecieron contrato, yo me sentí bastante bien en San Francisco, pero las Águilas me ofrecieron contrato y quise regresar a Santiago. Ok, después pasó más o menos lo mismo con los Toros y con las Águilas. Cuando a ti te han despedido y eso en los últimos tiempos, cosa que tú no estabas acostumbrado, porque tú dirigiste a las Águilas 9 años consecutivos. ¿Qué tipo de sentimiento, un veterano como tú, con tantos logros y eso, qué tipo de sentimiento lo agobia? No, uno lo siente porque uno quisiera quedarse todo el tiempo, pero ya después de tantos años en el béisbol, esto de uno lo coge con calma, uno sabe que esto es un negocio, que cada quien tiene que buscar, son diferentes gerentes generales, cada quien busca sus amigos, cada quien busca su persona que le tiene confianza y por eso, como te dije, a lo mejor es la primera vez sí me molestó yo dejar al equipo de mis amores, pero después lo despido, ya uno con la experiencia sabe que puede suceder en cualquier momento y saben que esas son cosas que pasan en este negocio. Ya. ¿Quién ha sido el aguilucho amigo tuyo de siempre? Tú, si tuviera que escoger alguno, ¿a quién tú escoges? No, el aguilucho y que me ha dado apoyo siempre y que siempre nos hemos mantenido es sin duda alguna Tony Peña. Son muchos, pero Tony, mi compadre, siempre hemos estado en conversación, la familia, y siempre nos hemos llevado bastante bien. Pero como te dije, son muchos compañeros, muchos jugadores que han jugado conmigo, que nos hemos mantenido en contacto y todo sigue igual cada vez que nos topamos, sea en un estadio, en la calle, donde sea, siempre
nos saludamos con el mismo cariño y la misma hermandad de siempre. Ya, un problema que tienen las águilas es que tienen demasiadas figuras históricas. O sea, yo te puedo decir a Diloné, a Polonia, a Miguel Tejada, a Chilote Llena, a Félix Fermín y a Tony Peña. Hay demasiado material ahí. No, son muchos, como te dije, son muchos. Y más que casi la mayoría se han quedado, no hemos quedado viviendo aquí en Santiago. Polonia, tú sabes que se ha mantenido trabajando conmigo, todavía está trabajando conmigo. Diloné siempre va al estadio. Stanley fue jefe mío hace alrededor de 4 o 5 años. Es decir, que nosotros los aguiluchos siempre nos mantenemos alrededor del estadio Cibao. Pero Stanley Javier una vez te robó un título de bateo. Sí, él lo sabe. ¿Tú recuerdas de eso? Él lo sabe que con 100 y pico de turno y yo 200 y pico me robó. Exacto. Jugaba cuando él le daba la gana. Además jugaba cuando él quería, sabía que podía dar un par de hits y que podía quedar delante de mí en el liderato. Él manejaba esas situaciones así. Estamos hablando del 87, 88. Que tú tuviste promedio de 3.54 y él batió 3.63, pero con la mitad de los turnos. Con la mitad de los turnos, porque siempre ha sido un veterano para eso. Siempre ha sido un veterano para eso. Él hizo trampa. Y Félix, terminamos, tiene 3 hijos, 2 han sido peloteros, el otro creo que viene por ahí, que lo van a firmar, ¿verdad? Sí, tengo 2 hijos, gracias. 3 hijos, gracias a Dios. Andy está trabajando con los Azulejos de Toronto en ligas menores, también está aquí con las Águilas. Está Félix Fermín Jr., que también jugó con los Indios y con los Washington en el béisbol organizado. Está trabajando también en Estados Unidos con Tampa Bay. Están conmigo aquí también en las Águilas Cibaeñas. Se han mantenido alrededor, y también tengo el último Steven, que tiene 15 años, que esperamos que ya para enero, si se da el draft de los jugadores nativos, de los jugadores agente libre, él pueda pasar al profesionalismo. ¿Qué base juega ese Steven? Juega Scioli Centerfield. Y para mí, el que tiene oportunidad de jugar a grandes ligas va a ser él, porque él es el que más veo con más condiciones de los otros, de los 3. Ok. ¿Tú alguna vez te han hecho ofertas para participar en la política dominicana? ¿Candidato? No. Tú sabes que hubo un año cuando el presidente Hipólito Mejía ganó, yo me mantuve muy pegado con él, pero él nunca se me ofreció nada. A mí no me gusta mucho la política y me trato de mantenerle fuera de eso. Sí, me gustaría que los que llegaran a ser presidente hicieran lo mejor para nuestro país. Muy bien. Históricamente, de estos tiempos, desde que tú estás jugando pelota, ¿hay alguna figura de la historia política dominicana que tú admires? Joaquín Balaguer, sin duda alguna. De verdad ¿A Balaguer? Sí, a Balaguer. Y a lo mejor no es por la forma que él, como te digo esto, que gobernó, sino es porque en mi casa era muy mencionado. O sea, que en tu familia eran balagueristas. Sí, era muy mencionado. Mi papá, y de verdad mi papá era muy seguidor. Mis de Balaguer, y por eso tú eres balaguerista. Sí, por eso creo que surgió la figura. Pero dice la oposición que Balaguer fue un hombre malo. Bueno, imagínate, yo estaba en un campo, yo estaba en Mao, yo no sé Tú mucho. no sabías nada de eso. No, que fue dice, incluso lo acusan de haber sido profesor de Trujillo. Ah, bueno, eso, imagínate, eso es política. Yo se lo dejo que hable otra gente, esto no me meten gallo. Está muy bien. Félix, algo más, gracias, y esperemos que puedas retornar a México para incorporarte allá a tus actividades. Y las Águilas te volvieron a nombrar para el próximo torneo. Tú lo sabías, me imagino, ¿verdad? Sí, imagínate, ya yo sabía que terminó la temporada en enero.
de verdad que muy contento y muy satisfecho con el trabajo que se pudo realizar. No se llegó. Tú eres, por eso que tú eres balaguerista, porque la profesión de Balaguer fue presidente y la tuya es manager. Tú vas a estar siendo manager hasta los 90 años. No tanto no. Pero imagínate esto, el que nos están sacando ya de los viejitos, porque somos de béisbol de antes, imagínate. No hable de eso, que por ahí anda el coronavirus buscando viejitos. Gracias, Félix. Gracias. Yo me mantengo en mi casa. Así Está muy bien. En la casa. Gracias. Nos vemos la próxima. Ok, siempre un placer. De verdad, un placer estar con ustedes. Terminamos.